Ser héroe es la cosa más difícil que puede existir, la carga más pesada que un ser humano puede sobrellevar. Por eso es mucho más sencillo cargársela a otros, como hizo aquella mujer que, viendo a un pequeño Shigaraki de escasos 6-7 años, demacrado, cansado, con un rostro bastante triste y depresivo, elige decirle: quédate aquí, eventualmente vendrá o un policía o un héroe y te ayudará. Ese fue probablemente el último momento que tuvo como oportunidad alguien para detener a Shigaraki en su camino hacia la destrucción. Detenerlo antes de que él pudiera elegir libremente que ir a destruir a todo lo que está a mi alrededor. Y no fue aprovechado por esta señora. Lo que vemos después es que quien sí lo aprovecha terriblemente, con una sonrisa macabra e irónica al saber de quién se trataba, es All for One, este villano atroz, mezcla de Darth Vader y de los villanos más grandes que hemos visto en Shonen últimamente. Quiere hacerlo como pisoteando la memoria de Nana Shimura. Nana, que había hecho todo por proteger a su familia de la influencia de este villano, se estaría revolcando en su tumba a ver que no pudo hacerlo, sino que los orilló más y más hacia esa espiral de dolor. Su hijo, que es el padre de Shigaraki, en su rencor hacia Nana Shimura por haber abandonado a su familia y preferido el camino del heroísmo, le inculca una visión bastante dolorosa de los héroes a sus hijos, a los dos pequeños, a su hija y su hijo el mayor, Shigaraki. Les prohíbe ver las fotos de su madre, de Nana, cuando ellos estaban emocionados por ver la historia de su madre. Y es bastante trágico que no alcanza Nana Shimura a darle a entender el valor de ser un héroe a su hijo, y eso causa que no pueda ayudar efectivamente al que vendría siendo su nieto, a Shigaraki. Es muy difícil ser un héroe, pero se necesitan los héroes, se necesitan desesperadamente los héroes. Creo que si bien todos los personajes de Boku no Hero Academia, sin excepción, tienen un rango de decisión en su vida, donde pueden elegir qué hacer con cada instante de esa vida que se le fue otorgada, creo que también hay una ventana que si siquiera es más pequeña, de oportunidad de que alguien pueda ir y ayudar a esos niños, apoyar a Twice, ¿no? Antes de que cometa una locura. Ellos siguen teniendo necesidad de encontrar una familia y precisamente por eso se unen a la Liga de Villanos. Toga, sobre todo, y Twice tienen necesidad de encontrar un lugar donde sean aceptados. Tristemente, ese lugar era de personas que, como ellos, tenían un rencor a la sociedad y no iban a poder integrarse con total verdad, ¿no? Con total amor. Hay una pequeña ventana también de optimismo entre los finales de estos dos personajes. Por su parte, Twice muere salvando a las personas que amaba, entre ellas Himiko. También estaba ahí el lagarto y otro, no recuerdo, Magnus murió. Olvidado, Mr. Compress. Los logra salvar, usa lo último que le queda de su vida para hacerlo, y paralelamente también Himiko Toga logra salvar a quien más quería en ese momento, que era la misma Uraraka. Le cede su sangre y eventualmente muere, ¿no? Es lo que se nos ha mostrado hasta este momento, es que estaba ya cediendo lo último de su sangre y muriendo. Se necesitan héroes, y es difícil, pero es necesario para evitar este tipo de historias. El que tomó el lugar de héroe en un principio, All Might, tuvo consecuencias debidas a su decisión. No tenía mucho que perder, y ya no tenía familia para ese momento cuando inició su vida heroica con Nana Shimura, pero sí tenía mucho que ganar, tenía mucho futuro. Si lo pensamos, él nunca tuvo familia. Él vio menguar su vida, sus capacidades físicas continuamente hasta ese momento. Sus órganos internos estaban destrozados, muy parecido a la también maestra de Edward en Fullmetal Alchemist. Él constantemente está escupiendo sangre y, sin embargo, continúa con una mirada hacia el frente, intentando inspirar a la nueva generación. Deku, por su parte, al tomar el manto, continuamente al principio de la serie despedaza sus huesos, despedaza sus manos, y se le advierte que si sigue actuando de esta forma iba a morir o iba a acabar con su vida de héroe, ¿no? Cuando ocurre lo de Darth Deku, es mucho a causa de que él sabía lo que implicaba ser un héroe y no quería para otros ser una carga o causarles daño. Como All for One le perseguía precisamente a él,
era mucho más seguro desde su punto de vista proteger a sus amigos, dejando la academia y ayudando a la sociedad desde las sombras, siendo un antihéroe que controla a todo, pero de forma análoga que All Might, deteriorando su vida, deteriorando su psique. Especialmente a él, que le afecta tanto al ser una persona tan sensible como siempre ha demostrado Midoriya. De eso habla mucho el opening de entrada de la sexta temporada, ¿no? Él lamentando lo que no estaba viendo, ¿no? Cómo dejó consumirse por el miedo y el dolor y la angustia y no hizo caso a los demás. Y me parece que mucho también de la canción de este opening es la voz de Uraraka, la voz de Kacchan, la voz del mismo All Might, pidiéndole perdón a Deku y diciendo, no te vamos a soltar, vamos a continuar estando contigo. La pregunta de Uraraka resuena, ¿quién salva a los héroes cuando están en peligro? ¿Quién los salva? De hecho, el estudio, MAPPA, no recuerdo cuál lo animó en la sexta temporada, refuerza mucho la figura también de Uraraka en esta labor salvadora a Deku, ¿no? Estos héroes que han sacrificado todo por las personas a quienes salvan, lo hacen mucho porque no todos toman la labor de héroes y tienen unos pocos que tomar el manto y cargar a la sociedad. Esto es bueno en cierta medida porque produce a personas como los estudiantes de la 1A, todos, sobre todo Deku, que es el máximo representante de la voluntad de All Might, y que poco a poco tomarán un manto, pero en una sociedad donde muy pocos toman la responsabilidad de salvarse unos a otros, el único destino de esas personas es la perdición física y o mental. Estuvo a nada Deku de sucumbir y de ser capturado por el enemigo. Estuvo a nada. Estuvo a nada en muchos momentos All Might de ser masacrado y ser ridiculizado en vivo en las transmisiones. Y solamente por el autor que sostuvo sus vidas, Horikoshi, no lo fue así. Pero la verdad es que en la vida diaria, en la vida que vivimos, tenemos mucho más Endeavors destruyendo sus familias, destruyendo sus vidas, o All Might destruyéndose a sí mismos, que gente acabando sus vidas de forma decorosa.